Bienvenidos. Hoy les voy a hablar del liberalismo en Ecuador. Bueno, empecemos con el concepto de liberalismo. Es una filosofía política y moral que defiende la libertad individual, la igualdad ante la ley y una reducción del poder del Estado. Se lo identifica como una doctrina que propone la libertad y la tolerancia en las relaciones humanas, promueve las libertades civiles y económicas, oponiéndose al absolutismo, construyendo la corriente en la que se fundamenta tanto en el Estado del Derecho como la democracia representativa y la división de poderes. Bueno, ahora les hablaré de los principios del liberalismo. Para empezar, son aquellos pilares fundamentales sobre los que sostiene el liberalismo, la cual defiende una serie de principios basados principalmente en la libertad individual, la igualdad ante la ley, así como la reducción del poder del Estado en la sociedad. En el liberalismo, sin embargo, se pueden identificar 10 principios liberales que conforman el pensamiento liberal. Estos principios son individualismo político. En este sentido, los individuos son sujetos de derecho. Por esta razón, el ser humano se concibe de lograr y perseguir sus propios proyectos vitales de manera deliberada. Igualdad jurídica. Todos los individuos dentro de la corriente liberal poseen los mismos derechos, es decir, todos los individuos son iguales ante la ley. Sin embargo, estos no deben por qué tener los mismos recursos y beneficios. Libertad personal. Cada individuo debe ser capaz de poder elegir qué derechos ejerce libremente, sin ser juzgado por ello. Propiedad privada. Defiende el derecho a poseer y disfrutar de los bienes que igualmente se han adquirido. Autonomía contractual. Promueve el derecho del individuo de poder obligarse frente a terceros. Reparación de daños. La persona que viole los derechos ajenos de la misma forma corra con la responsabilidad de reparar los daños que está ocasionando. Libertad de asociación. Defiende la libertad de las personas para poder asociarse contra otras. Es decir, el liberalismo promueve cooperación siempre y cuando se dé de forma voluntaria por todas partes. Libre mercado. Defiende la libertad del individuo para asociarse económicamente con otras personas con total libertad. Gobierno limitado. El liberalismo promueve un Estado que solo se encargue de proteger los derechos individuales del individuo. Globalización. Para los liberales no existen fronteras que dividen el territorio. Como agentes individuales, los movimientos nacionales, así como todos esos movimientos que traten de imponer límites, son rechazados por el liberalismo en un pensamiento global del individuo. Ahora les hablaré de las principales corrientes liberales. Cabrían destacar las siguientes. Liberalismo clásico es un concepto amplio usado para englobar las ideas políticas, al poder absoluto o la intervención de la monarca. Minarquismo es una doctrina que promueve en el tamaño del papel e influencia del Estado de una sociedad libre. Anarcapitalismo es una filosofía política que promueve la anarquía entendida como una sociedad organizada sin Estado y la protección de la soberanía del individuo por medio de la propiedad privada y el libre mercado. Socioliberalismo es un desarrollo del liberalismo a principio, de igual que otras formas, ve a la libertad individual como un objetivo central. Odioperalismo es una corriente del pensamiento económico. Les hablaré de los principales defensores del liberalismo. El principal defensor fue Eloy Alfaro, que el 5 de junio de 1895 en Guayaquil triunfó la revolución liberal. De esta manera quedó proclamado como jefe supremo de República General Eloy Alfaro. 2 semanas después, Eloy Alfaro llegó a Guayaquil, donde fue recibido como un héroe, de carácter sencillo y afable. Su extraordinaria obra, indudable proyección nacional, es la prueba del valor de las ideas por lo que luchó. Conocido como el viejo luchador, pero los errores políticos, luego de su segunda presidencia, crearon un estado de fermentación social que acabó con él y con sus cercanos allegados. Ahora les voy a hablar un poco de Eloy Alfaro. José Eloy Alfaro Delgado nació en Montecristi el 25 de junio de 1842
y murió en Quito el 28 de enero de 1912. Fue un líder de la Revolución Liberal ecuatoriana en 1895 y 1824 y presidente de la República del Ecuador en dos ocasiones, en periodos que comprenden entre 1897 y 1901 y en 1906 a 1911 por un rol central en la batalla de la Revolución y por haber combatido al conservadurismo por casi 30 años. Es conocido como el viejo luchador. El 5 de junio de 1895, Eloy Alfaro derrocó en Guayaquil la presidencia interino de Vicente Lucio Salazar y se nombró jefe supremo, en lo cual dio inicio a la Revolución Liberal. El 17 de enero de 1897 es nombrado presidente constitucional hasta el 1 de septiembre de 1901, lo cual entre sus principales logros estuvo la separación entre la Iglesia y el Estado. Después de su primer gobierno, apoyó a su sucesor, Leonidas Plaza. Sin embargo, poco tiempo después surgieron diferencias entre ellos. Alfaro murió asesinado el 28 de enero de 1912, episodio que dejó una marcha negra en la historia de la nación. Bueno, también hablemos de Luis Vargas Torres, que entregó un indudable aporte a la Revolución Liberal. Vargas Torres fue un revolucionario íntegro que participó en innumerables batallas y que siendo tan joven ofrendó su vida en las revoluciones, sometiéndose al cuñe de la opresión del machista, la construcción del ferrocarril que unió Quito y Guayaquil, la sierra con la costa y la honradez en el manejo de los fondos públicos, que con su convicción de morir por la causa de la revolución contribuyó a fortalecer la vigorosa corriente literaria. Su comportamiento ante las balas emigradas por el pelotón de fusilamiento ratificada que le tomó con altas conciencias políticas la entrega de su vida. No aceptó arrodillarse, no aceptó ninguna venda, dio un paso al frente para resistir las descargas con dignidad y honor. Declarado héroe nacional a coronel Luis Vargas Torres, en recomendación a su valor, contribución e indudable aportación en la Revolución Liberal, liderada por el general Eloy Alfaro, que llevó a nuestro país a sentar las bases de una sociedad más democrática, a hacer llamados a las autoridades del sistema educativo nacional, del que se incluya como partes del estudio de la historia de nuestro país, la vida del coronel Luis Vargas Torres, principalmente en la provincia de Esmeralda, como ejemplo para nuestros niños y niñas y adolescentes. Muchas gracias.